Mi esposa me fue infiel y afirmó que teníamos un matrimonio abierto. La esposa del amante la buscó y la apuñaló. No sé ni por dónde empezar con esto. Ella tiene 30 años y yo también, llevábamos casados 3 años. Empezamos a salir hace 6 años cuando un amigo en común nos presentó. Ella había tenido problemas para encontrar a alguien que quisiera una relación comprometida. Yo pasaba mucho tiempo en el trabajo, así que me costaba salir y conocer gente. Nuestro amigo pensó que seríamos una pareja ideal, y tuvo razón. Me enamoré de ella en la primera cita, parecía tener la cabeza en su sitio. Era inteligente y estaba enfocada en las cosas realmente importantes. Podía vernos construyendo un futuro juntos. Las cosas se pusieron serias rápido y, tras 1 año y medio, ya hacíamos planes reales de matrimonio. Le propuse matrimonio poco después y nos casamos tan pronto como pudimos. Los primeros 2 años fueron fantásticos. Construimos una rutina, pero las cosas nunca dejaron de ser emocionantes. Empezamos a ahorrar y planeamos comprar una casa y tener hijos. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Ella era la más social de los dos. Tenía un grupo cercano de amigos desde hacía años y se llevaba bien con la mayoría. Yo paso casi todo mi tiempo en el trabajo, en casa o en el gimnasio, y solo tengo un par de amigos que conocí allí. No diría que soy un gran introvertido, pero no me importa pasar un fin de semana encerrado. Sin embargo, eso no significaba que nos quedáramos siempre en casa. No quería que ella se sintiera atrapada solo porque yo estaba bien quedándome adentro, de hecho, me divertía mucho saliendo siempre que fuera con ella. Íbamos a citas, a restaurantes o a los clubes que a ella le gustaban. Yo personalmente prefería salir a la naturaleza. Como cuando íbamos de excursión, yo era feliz y estoy seguro de que ella también lo era. Mirando atrás, eso se siente como una vida completamente diferente. No noté cuánto habían cambiado las cosas con los años. En aquel entonces, siempre estábamos sincronizados. Nos repartíamos las responsabilidades sin discutir y realmente disfrutábamos pasar tiempo juntos. Incluso las cosas aburridas, como limpiar y hacer recados, no eran la gran cosa cuando las hacíamos juntos. No puedo poner una fecha exacta de cuando empezaron a cambiar las cosas, pero sé que todo seguía bien hasta hace 6 meses. Fue por esa época cuando ella dejó de mostrar interés en las cosas que solíamos hacer juntos. Me tomó un tiempo darme cuenta porque al principio fue muy sutil. Dejó de sugerir lugares a los que quería ir. Cuando yo proponía algo, normalmente me decía que estaba cansada o que no tenía ganas. Simplemente pensé que, al ir creciendo, se estaba volviendo más hogareña. Pero comprendí que había un problema cuando esto empezó a extenderse a otras cosas. Dejó de querer pasar tiempo conmigo por completo. Cuando sugería que hiciéramos algo juntos, como ver una película o salir a caminar, me miraba con total desinterés y decía, tal vez más tarde. Ese más tarde nunca llegaba, incluso cuando se lo recordaba. No quiero sonar como si estuviera siendo necesitado o insistente, porque no era así. Pasaba la mayor parte del tiempo ocupado, por lo que siempre me esforzaba por pasar tiempo de calidad significativo con ella. No era como si la estuviera siguiendo a todas partes rogando por migajas de atención. El distanciamiento entre nosotros era una preocupación real que yo estaba intentando solucionar. Básicamente, solo comíamos juntos y dormíamos en la misma cama. Nuestra vida sexual también se vio afectada, como era de esperar. Al principio, ella tenía excusas para todo. Decía que había tenido un día difícil en el trabajo, que estaba cansada o que no estaba de humor. Eran cosas normales, así que no salté directamente a suponer lo peor. Creí en sus excusas e hice todo lo posible para facilitarle las cosas mientras seguía intentando arreglarla. Distancia en nuestro matrimonio. Pero entonces empezaron a aparecer las contradicciones. Siempre hablaba de lo cansada que estaba y de que no quería tener citas ni ver una película en casa conmigo, pero no tenía problemas para salir con sus amigos. La primera vez que me dijo que iba a tomar algo con unos amigos, tuve sentimientos encontrados. Por supuesto, estaba confundido porque no quería salir conmigo, pero también tenía la esperanza de que fuera una señal de que estaba volviendo a la normalidad. Pensé que tal vez una noche fuera con sus amigos la sacaría de lo que fuera que estuviera pasando y se abriría de nuevo. Obviamente, eso no pasó. Comenzó un patrón de salir con sus amigos mientras seguía sin tener energía para mí. No era demasiado frecuente, solo 1 o 2 veces por semana, pero seguía siendo más tiempo del que pasaba conmigo. Tuvimos una discusión al respecto cuando se iba a salir con sus amigos y no me avisó hasta que ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. Yo estaba más que un poco molesto por toda la situación y le dije que debería habérmelo dicho antes. Ella se cruzó de brazos y se puso a la defensiva. Dijo que había sido de último minuto y que no tenía que pedir permiso antes de ir a ningún lado. Le respondí que no se trataba de pedir permiso, solo quería que se comunicara conmigo.
Fue entonces cuando me abrí sobre lo que me había estado molestando. Saqué a colación cómo nos habíamos estado distanciando y cómo ella ya no quería pasar tiempo conmigo, pero siempre estaba lista para salir con sus amigos. Ella no se lo tomó nada bien. Se volvió contra mí y dijo que estaba siendo pegajoso y que se le permitía tener una vida que no me involucrara. Le recordé que estábamos casados y que su vida tenía que involucrarme al menos un poco. En ese momento, vivíamos como compañeros de cuarto. Ella resopló y dijo que yo estaba exagerando. Parecía que se estaba calmando y que estaba lista para escucharme. Así que yo también intenté calmarme. No quería pelear, solo quería que entendiera mi punto. Bajé el tono y le pedí que me dijera la última vez que habíamos hecho algo juntos. Lo que fuera. Incluso algo tan aburrido como ir de compras al supermercado. Abrió la boca como si tuviera una respuesta, pero no dijo nada porque no la había. En lugar de eso, simplemente dijo que ya llegaba tarde y que hablaríamos de ello más tarde. Acto seguido, salió por la puerta. Por un segundo, pensé que había logrado algún progreso. Le hice darse cuenta de que había un problema. Una vez que tuviera tiempo para pensarlo, podríamos solucionarlo. Pero cuanto más tiempo pasaba sentado allí, más raras me sonaban las cosas. Ella sabía que ya no estábamos unidos, pero ponía excusas e intentaba culparme a mí diciendo que era un pegajoso. Estaba ocultando algo. No me iba a quedar sentado preguntándome por qué se había puesto tan a la defensiva. Lo primero que hice fue enviar unos mensajes. Cuando hablaba de salir con sus amigos, normalmente se refería a Alice y Natalie. Las conocía desde la universidad. Más importante aún, yo conocía a sus esposos. No era cercano a ellos, pero hablábamos de vez en cuando. No quería ser demasiado obvio al principio. Me preocupaba que hablaran con sus esposas y que las cosas le llegaran a ella. Pero decidí que no me importaba. Simplemente preguntaría lo que quería preguntar y esperaría poder contar con su discreción. Empecé con algo de charla casual primero. Luego les pregunté si sus esposas habían salido con ella esa noche. Dije que ella había comentado que saldría con amigos, pero que no había mencionado con cuáles. Ambos me dijeron que estaban en casa con sus esposas. Logré disimular con unos emojis de gotas de sudor y dije que entonces ya sabía de qué amigos estaba hablando. Ella tenía otros grupos de amistades, pero estaba seguro de que no salía con ellos. La mayoría no vivía lo suficientemente cerca como para reunirse con la frecuencia que ella afirmaba. Estaban sus compañeros de trabajo, pero no le caían lo suficientemente bien como para salir con ellos. Sabía que tenía que estar refiriéndose a Alice y Natalie, y sus esposos me acababan de decir que estaban en casa. Ella tenía que estar mintiéndome. No dije nada cuando regresó, no tenía por qué hacerlo. Ella fue quien se acercó a mí y se disculpó por haberme hablado así temprano en la noche. Dijo que no se había dado cuenta de que las cosas se habían puesto tan mal entre nosotros y que quería esforzarse más. Si hubiera dicho eso antes de irse, probablemente nunca habría descubierto su mentira, pero ya era demasiado tarde para eso. Solo asentí y dije que estaba bien, y que hablaríamos de ello por la mañana. Me miró con curiosidad por un segundo y luego me abrazó. Tuve que luchar contra el impulso de apartarme. Había esperado tanto tiempo a que ella finalmente admitiera que había un problema en nuestra relación, y ahora ni siquiera podía sentirme aliviado. Tenía que descubrir a dónde había ido realmente esa noche antes de comprometerme a arreglar nuestra relación. Si de alguna manera estaba diciendo la verdad, hablaríamos por la mañana. Y si yo tenía razón y me había mentido, también me encargaría de eso. Afortunadamente, ella durmió como un bebé esa noche. No quería pensar demasiado en el porqué. En lugar de eso, tomé su teléfono y revisé sus mensajes. Una parte de mí todavía esperaba no encontrar nada para que pudiéramos despertar por la mañana y tener una conversación sobre cómo arreglar nuestro matrimonio. Esa parte de mí estaba equivocada. Los mensajes no fueron difíciles de encontrar, ella ni siquiera se había molestado en ocultarlos. Había un contacto llamado Jimami que resaltaba, principalmente porque ella no había ido al gimnasio en meses. Resultó que Jimami era un hombre llamado Gab. Sus mensajes se remontaban a meses atrás, aunque parecía que solo llevaban acostándose unas 2 o 3 semanas. De alguna manera, eso lo hizo peor. Ella se había dedicado a construir su relación con él mientras me ignoraba por completo a mí. Rechazó cada intento que hice por acercarme. Me había acusado de ser un pegajoso y luego salió a encontrarse con él esa misma noche. Lo documenté todo. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje y foto que se habían enviado. Luego me los envié por correo electrónico y subí todo a una carpeta en la nube protegida con contraseña. No iba a perder la única prueba que tenía. Dejé el teléfono en su sitio y me fui a la cama. No dormí mucho, me quedé ahí sentado mirándola, pensando en lo que haría a continuación.
Al final, solo hubo una conclusión real: iba a terminar las cosas con ella. Ya había considerado el divorcio cuando empecé a darme cuenta de que no lograba conectar con ella. Solo le estaba dando un último empujón, pero esto fue la gota que colmó el vaso. Habíamos terminado. No hablé con ella a la mañana siguiente. Cuando intentó continuar la conversación de la noche anterior, simplemente le dije que hablaríamos cuando volviera del trabajo. Me lanzó la misma mirada curiosa de la noche anterior, pero no dijo nada. No fui a trabajar. Hablé con un abogado de divorcios y contraté sus servicios ese mismo día. Él me explicó mis opciones y qué esperar del proceso. También me advirtió que no le diera ninguna pista antes de tener todo en orden. Vivir con ella después de eso ha sido extraño, pero he logrado evitar que sospeche. Es irónico que ella realmente empezó a poner más esfuerzo en nuestra relación después de que yo decidí terminarla. Ha estado pasando más tiempo conmigo de la manera que siempre quise, pero no puedo sentirme feliz por ello. No creo que sea feliz con nada hasta que estemos debidamente separados. Actualización 1. Terminé las cosas con ella tan pronto como mi abogado me aconsejó que era el momento adecuado. No quería pasar ni un segundo más en esa casa con ella. Es curioso, pero cada gramo de esfuerzo adicional que ella ponía solo hacía que la odiara más. Era muy poco y llegaba demasiado tarde. Ella tenía la cena lista para cuando llegué a casa, pero yo sabía que no iba a probar bocado. Me senté a la mesa con ella y le dije que iba a recibir los papeles del divorcio y que necesitaba que su abogado los revisara. Parpadeó y dijo: ¿Perdón? Se lo repetí. Lo dije con naturalidad, como si estuviera hablando del clima de esa mañana. Se quedó sin palabras, así que continué. Le dije que sabía lo de Gab. Sabía que había estado mintiendo sobre reunirse con sus amigas para poder estar con él. Tenía capturas de pantalla de sus mensajes con él. También tenía capturas de los esposos de Alice y Natalie confirmando que sus esposas estaban en casa cuando ella decía estar con ellas. Se quedó en silencio por un rato. Cuando finalmente habló, el que se quedó sin palabras fui yo. Afirmó que nunca habíamos acordado explícitamente un matrimonio monógamo. Solo me quedé mirándola. Dijo que nunca habíamos tenido una discusión real al respecto y que era estúpido asumir que debíamos ser monógamos por defecto. Le pregunté si estaba bromeando, pero se cruzó de brazos y dijo que hablaba totalmente en serio. Me preguntó por qué nunca se me ocurrió tener esa conversación, ya que la comunicación era tan importante para mí. Ignoré su sarcasmo y me enfoqué en su idiotez. ¿Realmente creía lo que estaba diciendo? Le pregunté si su defensa era que yo nunca dije que no se permitía engañar. Ni se inmutó. Dijo que las relaciones modernas no eran estrictamente monógamas a menos que se discutiera. Afirmó que no me había engañado y que era mi culpa por asumirlo. Le dije que no iba a aplicarme el gaslighting. Le recordé que nos casamos, esa fue la discusión. El matrimonio era monógamo por defecto. Había sido así durante miles de años. Puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba siendo anticuado, y que siempre pensó que yo era mejor que eso. Siguió intentando manipularme de esa manera. Cuando me di cuenta de que no llegaríamos a ninguna parte, me levanté y le dije que me iba. No me importaba si ella realmente creía o no que era un matrimonio abierto, el divorcio iba a suceder. Me mudé ese mismo día y me quedé con mi hermano mientras pasaba por el proceso. Le conté todo lo que ella había dicho y él estuvo de acuerdo en que solo intentaba manipularme. Ella sabía que no tenía sentido, pero se aferraba a eso como una excusa. Pensé en lo que dijo durante todo el proceso de divorcio. Incluso intentó usarlo como excusa de nuevo cuando se mencionó su infidelidad. Esta vez afirmó que si habíamos tenido una discusión al respecto. Me sorprendió la facilidad con la que le salían las mentiras. No reconocía a esa mujer. Era fría y mentía sin pestañear. Por primera vez, me sentía realmente feliz de divorciarme de ella. El hecho de que nuestro matrimonio fuera tan corto me salvó de tener que pagar pensión alimenticia, sumado a que ella tenía su propio trabajo. Al final, simplemente dividimos nuestros ahorros y propiedades. Ella se quedó con el apartamento. De todos modos, yo no lo quería. Me mudé del apartamento de mi hermano 2 meses después de que se finalizara el divorcio. Él insistió en que podía quedarme más tiempo, al menos hasta que me recuperara del todo, pero me negué. Sentí que la mejor manera de superar el divorcio era empezar a construir una nueva vida propia, y quería comenzar con eso lo antes posible. Pero mi exesposa no había terminado conmigo todavía. Intenté seguir adelante con mi vida, pero sus mentiras seguían persiguiéndome. Esta vez, la señal llegó con una llamada de su padre. No había hablado con él en absoluto desde que comenzó el divorcio. Estaba furioso. Me dijo que ella le había pedido que no hablara conmigo,
pero que él tenía que defender a su niña. Ella le había contado la misma porquería de que teníamos una relación abierta. Esta vez, su versión era que ella ni siquiera había llegado a concretar nada, que solo había considerado hablar con alguien y que yo, por eso, pedí el divorcio. Según ella, yo estallé, le grité y me mudé sin darle oportunidad de defenderse. A estas alturas, nada de lo que ella dijera podía sorprenderme. Había contado tantas versiones diferentes de la misma historia que escuchar una nueva no me causaba nada. Él me dijo que no estaba de acuerdo con la idea de un matrimonio abierto y que entendía por qué yo no lo quería, pero me culpó a mí por haber aceptado inicialmente y luego retractarme. Decía que esa no era la forma correcta de manejar las cosas. Dejé que su padre se desahogara hasta que no tuvo nada más que decir. Entonces le dije que le explicaría todo, pero que quería que la madre de ella también estuviera presente. Dijo que me devolvería la llamada en 20 minutos, lo hizo en 10. Al parecer, ambos estaban ansiosos por escuchar lo que yo tenía que decir. No me guardé nada. Empecé aclarando que ella inventó la idea del matrimonio abierto como una excusa para encubrir su infidelidad. Luego, volví al principio. Les conté cómo nos distanciamos y mis esfuerzos fallidos por recuperarnos mientras ella ya hablaba con otro hombre. Les dije que había empezado a acostarse con él y cómo lo descubrí. Incluso les envié los mensajes entre ella y Gab. A excepción de las imágenes más gráficas, no omití nada. Vieron cada texto sucio que su hija envió y recibió de ese tipo. Les señalé los mensajes donde discutían la necesidad de mantenerlo en secreto. A veces, Gab preguntaba si yo sabía de la relación y ella le aseguraba que yo no tenía ni idea. Esa era la mejor prueba de que no existía tal acuerdo de relación abierta. ¿Por qué les importaría el secreto si ella supuestamente tenía permiso para acostarse con él? Sus padres estaban en shock. Me confesaron que ella les había jurado que no había pasado nada entre ellos. Les dijo que casi conocía a alguien y que me había dicho que quería ver si había algo ahí, y que fue en ese momento cuando yo exploté y terminé el matrimonio. Simplemente me encogí de hombros y les dije que ella mentía. Llevaba tiempo mintiendo. Intentó manipularme cuando la enfrenté y también mintió ante el tribunal. Sus padres se quedaron sin palabras por un rato. Finalmente, su papá se disculpó y dijo que me devolvería la llamada. Sabía que no lo haría, iba a ir a hablar con ella. Desearía haber estado allí para ver eso. Nunca volvió a llamar, pero tampoco lo esperaba. ¿Qué iba a decir? Su propia hija lo había dejado como un idiota. Hice las paces con el hecho de no conocer los detalles de cómo terminó aquello. Dejé las cosas claras y con eso fue suficiente. O eso pensaba. Ella me envió un mensaje al día siguiente. Era la primera vez que se ponía en contacto conmigo después de que el divorcio se finalizara. Dijo que no podía creer que hubiera ido con sus padres a ventilar sus asuntos personales de esa manera. Decía que lo que pasó entre nosotros era privado y que yo no tenía por qué arrastrar a sus padres a eso. Lanzó un montón de acusaciones, no entraré en detalles aquí porque era un bloque de texto masivo. Básicamente, dijo que yo era un vengativo y un cruel. Que solo un hombre mezquino haría lo que yo hice. Que usé a su familia como un arma contra ella porque no podía soportar la verdad de nuestra relación. Me pareció gracioso que todavía intentara mantener la ficción de nuestro supuesto matrimonio abierto. Afirmó que su madre había llorado durante horas y que sus padres habían dejado de hablarle. Ni siquiera sabía si creer eso, porque mentía tan a menudo que, por lo que yo sabía, podría ser solo otra táctica para hacerme sentir lástima por ella, aunque, en el fondo, esperaba que fuera verdad. Se lo tendría bien merecido. Quise señalarle que no había dicho más que mentiras desde que la atrapé, pero decidí no hacerlo. No tenía sentido. Nada bueno saldría de hablar con ella, simplemente encontraría otra forma de torcer mis palabras o inventar más mentiras de la nada. Por mucho que quisiera regodearme y decirle que todo esto era su culpa, sabía que la mejor opción era simplemente bloquearla, y así lo hice. Puede que no haya sido el movimiento más dramático, pero para una manipuladora como ella, eso debió hacer que le hirviera la sangre. Todavía sonrío cuando imagino lo furiosa que se debió poner al darse cuenta de que estaba bloqueada. La bloqueé y dejé de seguirla en todas las plataformas, incluso la bloqueé en LinkedIn. Afortunadamente, no conoce mi nueva dirección, así que no me preocupa que aparezca en mi puerta. Ha sido fácil para mí seguir adelante después de ver cómo se convirtió en una manipuladora y experta en gaslighting. Me hizo darme cuenta de la bala que logré esquivar. Sigo agradecido de que nunca tuviéramos hijos. No la extraño y no me arrepiento de que el matrimonio terminara. Solo lamento todos los meses que pasé culpándome por el estado de nuestra relación mientras ella estaba por ahí, construyendo algo con alguien más. El trabajo me está ayudando a superar esto, pero sigo asegurándome de pasar tiempo fuera de casa.
Mi hermano ha sido genial asegurándose de que pase un par de fines de semana al mes de paseo. A veces salimos a tomar algo y otras veces salimos a hacer senderismo. Además, me compré un perro. Siempre había querido uno, pero ella los odiaba. Cuidar de él ha sido increíble para mi salud mental. Él también ha sido un buen ejercicio para mí. Le gusta el senderismo tanto como a mí, y es agradable tener un compañero que será leal sin importar lo que pase. Actualización 2. Pasaron 6 meses desde que bloqueé a mi exesposa y corté todo vínculo con ese pasado tóxico. Mi vida finalmente tenía un ritmo saludable, el trabajo, las rutas de senderismo con mi perro y una paz mental que no recordaba haber tenido. Sin embargo, esa tranquilidad se hizo añicos con una llamada a medianoche. Era su padre. Su voz no era la de un hombre enojado, como la última vez, era la de un hombre completamente quebrado, alguien que acababa de ver su mundo arder. A través de sollozos y frases entrecortadas, me contó la actualización que nunca imaginé escuchar. Resulta que, después de nuestro divorcio, ella se había lanzado de lleno a los brazos de su amante, aquel tipo llamado Gab. Según lo que los padres pudieron reconstruir, ella estaba convencida de que finalmente formalizarían lo que tenían. Ella lo presionaba para mudarse juntos, para presentarlo oficialmente, para vivir esa fantasía que había usado como excusa para destruir nuestro matrimonio. Pero él siempre tenía una excusa: no estoy listo, necesito tiempo. Las cosas están complicadas por el proceso del divorcio. La realidad era mucho más oscura. Gab nunca tuvo la intención de formalizar nada porque no era un hombre soltero buscando una nueva vida. Tenía una esposa, una mujer que, según las investigaciones posteriores, sufría de trastornos mentales graves y una obsesión posesiva que rayaba en la psicopatía. Ella ya sospechaba de la doble vida de su marido, y con una frialdad quirúrgica, había estado rastreando cada movimiento de los amantes. El día de la tragedia, la esposa de Gab finalmente perdió el control. Primero fue por él. Lo esperó en su propia casa, y en un arranque de furia psicótica, lo apuñaló repetidamente con un puñal de caza hasta dejarlo sin vida en el suelo de su sala. Pero no se detuvo ahí. Ella sabía exactamente dónde trabajaba mi exesposa. Con el mismo puñal aún manchado con la sangre de su marido, condujo hasta el edificio de oficinas de ella. Se estacionó afuera y esperó con una paciencia aterradora. Cuando mi exesposa salió del edificio, probablemente pensando en qué mentira usaría esa noche o esperando un mensaje de su amante que nunca llegaría, la mujer se le fue encima. No hubo advertencia, no hubo gritos previos. Solo una violencia ciega. La apuñaló en plena calle, frente a varios testigos, acabando con su vida en cuestión de segundos. Lo más escalofriante, según me contó su padre entre llantos, fue lo que pasó después. La mujer no intentó huir. No soltó el arma. Simplemente se sentó en la acera, junto al cuerpo de la que consideraba la destructora de su hogar, y empezó a reírse. Testigos dicen que era una risa histérica, maníaca, como si hubiera alcanzado un nivel de satisfacción que la desconectó por completo de la realidad. Se quedó allí, balanceándose y riendo como loca hasta que llegó la policía y la redujo. Sus padres se enteraron por una llamada de la morgue y la policía. Me llamaron porque, a pesar de todo el dolor y las mentiras, sentían que yo debía saber el final de la historia. Al colgar el teléfono, me quedé sentado en la oscuridad de mi sala. Solo sentí un vacío inmenso. Ella había destruido nuestra vida por una mentira. Se había refugiado en los brazos de un hombre que le mentía tanto como ella a mí, y al final, ese círculo de engaños terminó de la manera más sangrienta posible. Cerré los ojos y abracé a mi perro. El ciclo se había cerrado. No había más gaslighting, no más juicios, no más mentiras. Solo el silencio de una historia que terminó de la forma más trágica que se pueda contar en este espacio. Esta historia ha dado un giro que nadie habría podido predecir, pasando de una red de manipulación y gaslighting a una tragedia absoluta que parece sacada de una pesadilla. Lo que comenzó como una serie de mentiras para encubrir una infidelidad terminó colapsando bajo el peso de un engaño mucho mayor, demostrando que cuando juegas con la realidad de los demás, a menudo terminas perdiendo el control de la tuya. Es un recordatorio brutal de que las acciones tienen consecuencias que escapan a nuestro alcance y que la traición, en cualquiera de sus formas, rara vez deja sobrevivientes ilesos. Queremos conocer tu opinión sobre este impactante desenlace. ¿Crees que este final fue una consecuencia inevitable de vivir rodeada de mentiras o simplemente una tragedia del azar? ¿Cómo procesarías una noticia de este calibre después de haber luchado tanto por cerrar ese capítulo de tu vida y sanar? Si alguna vez has lidiado con alguien que intentó reescribir tu realidad, ¿cómo lograste mantener la cordura antes de que todo se desmoronara? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Si este relato te ha impactado, no olvides darle like,
suscribirte y activar la campana de notificaciones para que sigamos explorando juntos estas historias fuera de serie. Nos vemos en el próximo vídeo.